Este trabajo quiere un poquito de tiempo, ¿verdad? Porque si es de ir analizando y todo. Ahorita ya han de tener una buena parte por lo menos, al menos la mitad del alguno ya terminó, está bien, qué bueno. Pero los que no han logrado terminar, no hay problema. Digamos, para el efecto del taller, nos va a hacer, ya podemos empezar a trabajar con lo que tenemos, ¿verdad? Porque si no también nos vamos alargando y no podemos disponer de tanto tiempo. Y lo que les quede pendiente lo vamos completando posteriormente, ¿sí? Ok, ¿alguna duda, pregunta, consulta sobre esta ficha? De la ficha 2.2. Bien, vamos a pasar a la ficha 3. La ficha 3 es un poco más en cuanto al nivel organizativo, la organización del grupo. Entonces, en esta parte, ¿qué pretendíamos, chicos? Ahorita Josué les va a entregar la ficha 3 para los que están trabajando en físico y los que no, ábranla en digital, por favor. En esta ficha lo que pretendemos es que ustedes describan cómo ustedes se organizan, ¿sí? ¿Cómo ustedes se organizan? Y Josué les va a entregar. Si alguien más hace falta, levante la mano, nada más. Y en esto lo primero que les pedíamos era una palabra que yo no sé si ustedes habían escuchado, aunque en el ambiente laboral uno lo conoce como muy comúnmente, que es un organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es una representación gráfica de cómo ustedes están organizados en el grupo de animación. Aquí sí es el grupo de animación propiamente. Los coordinadores, los asesores, los encargados de esto y de lo otro, ¿verdad? Entonces, aquí un ejemplo. En este caso, en este grupo, el que manda básicamente es el coordinador y el subcoordinador cuando no está. Y los demás dependen directamente del coordinador, ¿verdad? El secretario, el tesorero, el encargado de vida fraterna, de liturgia, de comunicación, responden directamente al coordinador. Esta es una forma de organización, este es un ejemplo. Pero también hay otras, por ejemplo, aquí el equipo animador, que son el secretario, subcoordinador, coordinador, tesorero y comunicaciones, son los encargados del grupo. Es el grupo entero el que tiene la animación del grupo por completo. Y los asesores, laico y salesiano, acompañan, ¿verdad? Si se dan cuenta, no hay ninguna línea directa. Las líneas es la que nos hace referencia a, digamos, la función que están representando. Aquí, como no hay una línea directa, su función es de asesorar. Luego desciende y estos chicos se organizan en familias. Entonces cada familia tiene un encargado y ellos sí dependen ya directamente del grupo animador, pero en específico del coordinador, ¿sí? Por eso es que está directamente desde acá. Entonces, ustedes tenían que representar la forma como ustedes se organizan, ¿verdad? Todos tenemos una forma de organización, ¿verdad? Entonces, la idea es representarlo en un organigrama. Esa es la primera parte. Luego, nos pedía hacer un poco los perfiles del equipo coordinador, ¿verdad? De cada uno de los roles que se asumen dentro del equipo coordinador. Y aquí, bueno, este grupo, la verdad es que son muy profesionales y lo trabajaron, de hecho, como se hace en las empresas, ¿verdad? El perfil lo hicieron muy completo, ¿verdad? Poniendo el cargo, la autoridad sobre quiénes y sobre a quiénes responden, las funciones que tiene, sus responsabilidades, los requisitos que tiene para asumir el rol. A ustedes no les pedíamos precisamente esto, este grupo lo quiso hacer así, pero lo que pedíamos era que usted, digamos, del coordinador hiciera una descripción breve de las funciones del coordinador. Algo sencillito. Si no lo han hecho o no lo tienen, eso ayuda mucho a la hora de ver a quién le tocaba el tamal, ¿verdad?
Es que a aquel le tocaba pedir el salón y no lo pidió, pero él es el encargado de pedirlo siempre, entonces. Pero si no lo tenemos organizado, si no lo tenemos bien definido, pues cualquiera dice, no, a mí no me tocaba. ¿Sí? No es burocratizar las relaciones, ¿sí? Porque también se podría caer en eso. La dinámica del grupo siempre va a estar en servicio de los jóvenes, no de una función. Y acuérdense que todos somos un equipo. En todo caso, si aquel no lo pudo hacer por alguna situación, se comunica con el otro y le pide favor al otro, ¿verdad? Y el otro, sí, yo te echo la mano. No, no, a vos te toca y mira cómo le haces. No, ¿verdad? O sea, tampoco. No es esa la idea. Pero sí que quede algo más formal. ¿Por qué? Porque también cuando ustedes cambian, si usted por alguna razón se tuviera que ir y no le da chance de darle el curso introductorio al que va a hacer su relevo, pues por lo menos hay algo donde se puede basar para ejercer ya ese rol, ¿sí? Entonces la idea era describirlo y como ven aquí hacen una descripción de cada uno de los roles, coordinador, subcoordinador, secretario, etcétera, 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 etcétera. La idea es algo así. Luego, ¿qué pedíamos? Que esto es bien importante. ¿Qué requisitos o cuál sería el perfil para que un chico del grupo pueda asumir como animador, como coordinador o como tener un rol en el grupo de animación del grupo, ¿verdad? Valga la redundancia. ¿Qué perfil tiene que tener? ¿Cuáles características tiene que tener para ser idóneo y poder formar parte del grupo de animación? Tiene que ser alguien responsable, por supuesto. Tiene que ser alguien que tenga disponibilidad de tiempo, porque eso va a requerir también, pues, su tiempo, el compromiso y así cada una de las características que ustedes definen para pertenecer a uno de los o asumir uno de los roles de coordinación. ¿Por qué es importante esto? Porque en muchos grupos nos sucede que el que va a ser el siguiente coordinador o el que forma parte del grupo animador es porque es chero del que está allí, ¿verdad? Y se lo van jalando y si a la hora de la hora no tenía las características que le permitían, ¿verdad? Entonces, ¿qué proceso hacemos? ¿Solo se escoge así al azar? ¿O hay un perfil y todavía vamos viendo si es apto o no es apto, si puede o no puede? Y luego pedíamos una pequeña descripción del proceso que hacen para que pueda acceder, es decir, ¿cómo lo eligen? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en este grupo ellos hacen votación. Se saca como, digamos, cuando ya vas a terminar el tiempo del coordinador o el tiempo del subcoordinador o de alguno de los roles, se saca una lista de quienes podrían optar para ser coordinador o porque cumplen el perfil. Y entonces, entre todos votan y se elige al que podría ser el siguiente. ¿De qué forma lo hacen ustedes? Eso es lo que pedíamos describir ahí. Y luego, una breve descripción de la forma como ustedes se comunican o cuáles son sus canales de comunicación, tanto al externo del grupo, cómo se proyectan, cómo trabajan la información cuando van a tener retiro, cuando van a tener evento de esto, de lo otro. Hacen carteleras, usan las redes sociales, el Facebook, Twitter, ¿verdad? Detallar eso. Y luego al interno también, cómo se comunican entre ustedes. ¿Cómo les hacen saber que este domingo por alguna situación no va a haber formación o no va a haber actividad o se va a trasladar para tal día o están coordinando tal cosa? Tienen reuniones, se llevan actas, tienen redes en cuanto a WhatsApp, tienen algún grupo o tienen un grupo de Facebook y a través de ahí publican y así se enteran todos. Descripción de eso también. La segunda parte de esta ficha, lo que se pide es describir la estructura formativa del grupo. ¿Cuántos niveles tienen? Si se organizan por módulos, ¿cuántos módulos cada nivel? Si no tienen niveles, ¿cómo llevan su proceso formativo? Si ya tienen un proceso definido o no lo tienen, ¿verdad? Y se reúnen una vez al año o una vez al mes para definir qué temas van a ver en ese mes o en ese año.
Aquí se pide describir un poquito eso. Esta parte es bien importante para el proceso de los itinerarios, porque si ustedes tienen definido aquí cuántos niveles, cuántos módulos, ya después para la organización, ¿verdad?, podemos estructurar fácilmente el trabajo. Les pido aquí, voy a hacer una consulta. Levante la mano quienes de ustedes no tienen aún definido sus niveles o sus módulos. Sin pena. Ok. Solo es por consulta para luego poderles acompañar también, porque hay que especificar el proceso. Ok, ¿todos los demás tienen definidos niveles y módulos? Excelente. Buenísimo. Ok, aquí es hacer como esa descripción de sus niveles y módulos, y es una descripción cortita, ¿verdad? Aquí ponen, ¿verdad? Ellos tienen 3 niveles que se organizan en 4 módulos que duran 1 año y medio cada nivel. Y cada módulo dura 4 meses. Luego viene una tercera parte, o otra parte, ¿verdad?, donde pedimos que se describa un poquito lo que nosotros llamamos los ritmos del grupo. ¿Y qué son los ritmos del grupo? Son aquellos eventos o aquellos sucesos que se hacen de forma sistemática en el grupo. Por ejemplo, Eje tiene el primero, ¿cómo es que se llamaba? El inicial. Luego también tienen otro que es el Ebijú, ¿verdad? Tienen el retiro cuando cierran los módulos o la convivencia. Eso que se hace, esas actividades que se hacen de forma sistemática en el grupo, eso es a lo que llamamos ritmos. Si hay un campamento que se hace todos los años, ritmo del grupo, ¿verdad? Si hay convivencias que se hacen cada 2, 3 meses para celebrar cumpleaños, ritmo del grupo. Si ustedes tienen, por ejemplo, los cambios de nivel, eso también es parte del ritmo del grupo. Entonces, a eso nos referimos con esto. Y hacer la descripción breve, cada uno desde su grupo. Básicamente, en eso consistía esta ficha. Vamos a regresar al trabajo de luces y sombras. Vamos a meter la ficha 3. Aquí, ¿cómo vamos a distinguir? Porque si se dan cuenta, no es como en el otro que teníamos ya marcado con X y todo. ¿Cómo vamos a distinguir aquí? Entonces, nuevamente vamos a ver, lo tenemos, digamos, si tenemos organizado ya nuestro proceso para elegir o no lo tenemos. Luz o sombra. Si lo tienen, luz. Si no lo tienen, sombra. Igual, si tienen los perfiles, luz. Si no los tienen, sombra. ¿Verdad? Los procesos de comunicación están definidos, buenísimo, luz. No están definidos, sombra. Aquí es más fácil porque es ver, lo tengo o no lo tengo, básicamente. Y estas sí, básicamente todas son organizativas. Entonces, estas van al primer cuadrito del documento que estábamos trabajando, ¿verdad? Al nivel organizativo. ¿Sí? Si en alguno, por ejemplo, ustedes encontraran el problema de que, se me ocurre, no se tiene porque ha faltado la responsabilidad de asumir los roles, ¿verdad? O porque no se ha hecho, porque no nos hemos organizado y nos falta organización. Por lo general eso siempre va a ser organizativo, pero también por ahí alguno me preguntaba, ¿y podría ser formativo también? Por aquello de la responsabilidad, ¿verdad? Y el compromiso. Pues sí, también lo podríamos abordar desde ahí y también ir formando para que eso no suceda después también. ¿Sí? Entonces, podría haber uno que otro que también se convirtiera en formativo, pero en su mayoría van a ser organizativos los de la ficha 3. ¿Sí? Para este trabajo es más facilito. ¿Qué les parece si lo hacemos en 10 minutitos?